Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Buen crepúsculo, radioescuchas de las almas jóvenes que nos sintonizan en esta radio de variedades. Transmitiendo desde el piso 18 de la Torre del Ciberespacio, empieza una edición más de Gatitos del Apocalipsis. Podcast con poderes adivinatorios, predicciones imprecisas y pláticas con seres de otros planetas. Mi nombre es Claudia y como siempre estoy al lado de ella y la acaban de escuchar, Araceli. Hola a todos. Pues hoy tenemos un programa muy interesante para que se queden por completo porque al final pues va a haber recomendaciones y comentarios. Sorpresa. Ajá. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, el día de hoy, Araceli? Pues hoy decidimos tomar el tema del anarcofeminismo porque se nos hizo interesante como ver cuál era la perspectiva anarquista del feminismo y pues de eso vamos a hablar hoy. Bien. Bueno, primero, ¿qué te parece si empezamos por definir un poco, digamos, para más o menos entrar en qué es el anarquismo? Y el feminismo, ¿no? Sí, después el feminismo. Bueno, anarquismo, pues normalmente es utilizado para definir como una sociedad sin gobierno, digamos. Y también es se puede decir que es una filosofía que que quiere que se realice eso, ¿no? Que no exista como jerarquía. Y bueno, como tal, en su misma como definición, no sé cómo decir, es antidogmático, o sea, por lo tanto, no hay como algunas reglas que existan ya preestablecidas para llevar a cabo el anarquismo, ¿no? Como una fórmula, ¿no? Sí, como una fórmula o algo así, porque en sí misma es no dogmático, entonces no es como una religión allí que te dice cómo hacerlo, que está mal o que está bien, ¿no? Pero, sin embargo, sin embargo, como hay diferentes corrientes del anarquismo y casi siempre existen como ciertas bases, ¿no? Que se repiten con diferentes personas que han hablado del anarquismo a lo largo de la historia, que es, por ejemplo, la definición de la naturaleza humana, porque por un lado está esa creencia de que el hombre es malo por naturaleza y pues las personas que son anarquistas no, como la base es que no somos como el hombre y la mujer, pues los humanos somos buenos por naturaleza, y a partir de ahí pues establece toda una filosofía, ¿no? De que pues si somos buenos por naturaleza no necesitamos que alguien nos esté gobernando. Sí. Y una forma de pensar también en la vida, ¿no? También a partir de ahí. Sí, a partir de que haya diferentes corrientes. Sí, a partir de ahí, por ejemplo, pues hay una crítica hacia al orden establecido ahora, o siempre ha habido como ese, bueno, no siempre pues, pero como es como constante esa crítica al orden establecido porque pues es jerárquico. También busca pues hablan pues de una sociedad libre, y por lo general pues hay diferentes formas que han propuesto diferentes personas de cómo llevarlo a cabo, digamos. O sea, hay muchas formas que hay gente que dice, no, pues tiene que ser a través del anarcosindicalismo, ¿no? O no, la forma que se tiene que hacer es a través del colectivismo, que son pues diferentes tácticas que quizás podemos después en un programa hablar de ellas. Sí. Pero bueno, más o menos es como eso, o sea, básicamente es no jerarquía, no gobierno, es la autogestión, o sea, como nosotros mismos llevar a cabo la sociedad que queremos. Y no sé qué más quieres agregar así. Bueno, pues eso de la autogestión también diría que será también como autogestión como personas, ¿no? Como en todos los aspectos de la vida, no solamente para llegar a otra sociedad, sino como que sí fomenta o busca la libertad de las personas a través de la autonomía, y también la liberación de la opresión, ¿no? Creo que esa es de las bases más importantes de la anarquía, según yo, pues como que busca que
que no hay opresión, que ahí ya salen todo lo demás, ¿no? De que la jerarquía y el Estado y todo esto es una forma de oprimir también, pero bueno, no sé. Sí, eso sí, es sí. lo que quería agregar. Y también, sí, también eso, que las personas también, o sea, no solamente es como la sociedad libre, como tal, como un conjunto, sino que busca también que el individuo sea libre, ¿no? Que es Sí. como algo muy importante en el anarquismo, pues. Sí, que según también la teoría, bueno, según como también las bases de la anarquía es que tú como individuo vas a ser libre, pero también tu libertad tiene que ver con la libertad de los otros, ¿no? Sí. Y ya. Y también que nosotros nos tenemos que liberar por nosotros mismos, ¿no? No va a llegar alguien a decirnos como, te voy a hacer libre, sino que cada uno tiene que, pues, que buscar su libertad, digamos. Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar del feminismo. Sí, pues bueno, solo como para dar una idea general y luego conjuntarlas, pues yo diría que el feminismo es como la búsqueda de la equidad, o sea, como una manera muy general, la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres, creo yo, que esa es como una de las, como se puede hablar generalmente del anarquismo, digo, del feminismo, sin hablar ya de ramas, creo que sería como el concepto más básico, yo creo, pero no sé, ¿tú qué piensas? Sí, ¿no? Sí, sí, es eso. Y pues teniendo en cuenta que esta sociedad no es igualitaria, y que pues sobrepone pues al hombre sobre la mujer, ¿no? Sí. Como en todos los aspectos, como económico y desde los aspectos como sociales hasta los que son considerados personales, pues. Sí, aunque yo creo que ahí ya estaríamos hablando de lo siguiente, que sería la unión entre la anarquía y el feminismo, donde Sí. ya hay una perspectiva, ¿no? De ver esa equidad, cómo se llega a lograr, porque no es lo mismo decir, vamos a llegar a la equidad del hombre y la mujer a través de leyes o derechos, que decir, no, es que la equidad solamente se puede lograr si nos damos cuenta primero que esa presión está en la familia, está en las relaciones personales, como tú lo dijiste, Aida, y en otras cosas, ¿no? Porque también hay otras feministas que puede que no crean eso, ¿no? Entonces creo que ya estamos empezando a conjuntar un poco la anarquía y el feminismo. Sí, pues yo en realidad siento que esas dos filosofías, digamos, son muy, muy cercanas y van muy bien juntas, pues, porque si, por ejemplo, tú, o sea, si como feminista decimos que queremos la libertad de las mujeres y que en realidad somos como que iguales a los hombres, digamos, bueno, no iguales, pero como que tengamos los mismos derechos y las posibilidades de desarrollarnos como individuos, pues eso se tiene que pensar a nivel también sistemático, ¿no? Como el sistema en el que vivimos pues no es nada igualitario y si, como tú dices, ¿no? Si ponemos a una mujer como presidente o si buscamos que, no sé, que haya mujeres empresarias y todo eso, pues de todas maneras va a seguir existiendo las mujeres que están pues en otras clases sociales, ¿no? Y no tiene sentido, o sea, no tiene sentido buscar la libertad de las que están hasta arriba si se va a seguir oprimiendo a los que están hasta abajo, ¿no? Sí, sí. Que por ejemplo, en la pobreza hay mucho más mujeres que hombres, pues, a lo que yo había leído. Y creo que también, así como dices, o sea, como que, o sea, todo esto que estamos diciendo, creo que tiene que ver con un entendimiento diferente de lo que es ser, bueno, de lo que es la opresión, ¿no? O sea, como tú dices, ya que lo tiene de manera global o de manera sistemática, creo que se pueden observar otros retos o otros defectos que, a pesar de que tú quieras hacer eso que tú dices, o sea, como de que haya una presidenta y todo esto, no se va a lograr, ¿no? O sea, no va a funcionar, o al menos no por mucho tiempo. Bueno, sí se puede lograr, o sea, puede haber, ya hay presidentas ahorita, ¿no? O sea, o primeras ministros, no sé, como Margaret Thatcher y todas esas cosas. Pero, pues, o sea, no porque sea mujer quiere decir que vaya a buscar, o sea, a lo mejor sí puede que busque como más derechos para las mujeres, pero no, o sea, de todas maneras existe esa jerarquía y sigue habiendo muchísimas mujeres, o sea, por el mismo sistema, en desventaja, ¿no? O sea, las maquilas que existen en países pobres, o sea, ¿qué? ¿Ahí qué onda? O sea, si hay, digamos, por ejemplo,
muchas mujeres como en Alemania, que es donde es como la primer ministra Margaret Thatcher, o aquí en México, pues nos consumimos ropa, bueno, es un decir, no es un ejemplo, pues como consumimos ropa que fabrican en países de pobres, ¿no? Y no porque haya una presidenta ya se van a lograr los derechos de todas las mujeres, pues, o sea, y pienso que ir hacia más, hacia lo más radical, hacia, pues, querer abolir ese sistema es eso, ¿no? Porque eso es más o menos el patriarcado, pues, porque, pues, ¿qué es el patriarcado? Pues lo que yo entiendo es como que es un sistema completamente organizado para que la supremacía del hombre prevalezca, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre va a existir esa desventaja en las mujeres, pues, porque está organizado para eso. O sea, si no existiera el patriarcado, no podría prevalecer en este caso el sistema capitalista, pues. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y no sé qué más. Le hablé mucho. Ay, ¿No? ¿quisiera algo? No, pues no sé si quieres abundar más en eso, como por qué se unen las dos, o por ejemplo en el anarquismo, qué pedo, o sea, porque también no porque sea anarquismo ya quiere decir que sea feminismo, o sea, porque durante mucho tiempo hubo muchos autores que eran muy, muy machistas, ¿no? Como creo que Proudhon tiene eso que tú habías dicho. Sí, bueno, pues, o sea, yo solo leí un poco que Proudhon, cuando escribió, pues, teoría, no sé en qué parte ni en qué libro, pero él dice que, o sea, no encuentra que la mujer tenga que tener los mismos derechos que el hombre, o sea, dice que la mujer es casi como una esclava del marido, no sé. Uh-huh. Y bueno, aunque sí se busca, o sea, de hecho estuve leyendo un algo que dijo una chava, que decía que, o sea, el feminismo, digo, el anarquismo de por sí solo, como busca la liberación de ambos sexos y de todas las personas, se pensaría que, como tú dices, en teoría sería automáticamente feminista, pero en la realidad no. Vemos que a pesar de que se crea de esa forma, en las organizaciones, en la vida de la gente que se dice anarquista, a veces no funciona así, o sea, la gente no se da cuenta de que no tiene una perspectiva feminista, porque no dejan de ejercer ciertos patrones, ciertas formas de relacionarse que si empieza a haber una jerarquía entre sexos y los hombres siempre están al frente de ese movimiento. Y bueno, sí, diciendo, o sea, lo que yo diría que se conjunta la anarquía y el feminismo, pues creo que dijiste todo, pero pues sí, o sea, creo que busca terminar la dominación, acabar con el capitalismo, los roles de género, pues que no se basen en el rol de género como las formas de ser, no sé si me entiendo, bueno, eso creo que lo dije como muy, muy raro, pero me refiero a que no tenga que haber como reglas o patrones de comportamiento por si eres mujer o si eres hombre. O sea, creo que eso es lo que creo que tiene que ver un poco con el anarcofeminismo, uh-huh, y que también tiene que ver con la anarquía, pues, o sea, con el feminismo con la anarquía. Sí. Sí, también como, pues que Bakunin tiene como una frase que dice como que mi libertad solo es, o sea, mi libertad solo es válida o algo así, en relación con la de los demás, ¿no? O las demás, pues. Entonces, y en este sentido, la opresión de las mujeres, si estamos hablando de opresión de los individuos, en este caso de las mujeres se vive en la vida personal, ¿no? Muchas veces. Y a veces se quiere, o bueno, me refiero a la vida personal como en nuestra intimidad o en nuestras casas, en nuestros hogares con la familia. Y a veces eso no se toma en cuenta, ¿no? Pero si en las bases del anarquismo está la liberación de todos los individuos, pues también se tiene que ir a la base de eso, pues, o sea, no se tiene que nada más como decir, Simón, feministas y así, feministas, si no se va a las bases, pues. Que creo que el feminismo en eso va, pues, o sea, el feminismo hace énfasis en la vida personal, en las cuestiones como de aislamiento, no sé. Sí, es cierto, como de lo personal es político, ¿no? Sí, y ahí siento que se pueden conjuntar, digamos. Sí, creo que ahorita podemos, o sea, para que quede más claro, hablar un poco de la historia. ¿Podemos empezar ahorita? Sí. Porque creo que quedará más claro cuál es la diferencia entre lo que puede hacer otro tipo de feminismo y qué hace tan importante tener esa perspectiva, siento yo. Porque creo que a veces como que
o sea, el término feminista, y creo que no tiene nada de malo, pues, pero creo que decir que eres feminista abarca muchísimas teorías al mismo tiempo. Sí. Y creo que está chido también como identificar qué cosas tienen que ver con el anarquismo y identificarlas, porque yo creo que en general muchas mujeres que somos feministas podemos identificarnos con este tipo de pensamientos. Uh-huh. Pues, ¿por qué no empezamos a hablar del origen del anarcofeminismo? Ay, sí, Sí. Bueno, creo que tú has investigado algo así. Sí, pues creo que, bueno, lo que yo investigué es que, pues, el origen más o menos como, pues, de anarcofeminismo tiene que ver también con la Revolución Española, que fue lo que hablamos hace como 2 programas, creo, o uno, no me acuerdo, creo que uno. Y Sí, el programa. Sí fue el pasado, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, su origen podría verse en ese momento en la Revolución Española. Digo, en la ¿qué? Sí, pues es la Revolución Española. Española, sí. Porque ahí pues empieza a haber como un auge muy grande de buscar un cambio, obviamente, pero también de este movimiento pues anarquista, que estuvo muy fuerte. Y ahí mismo, está chistoso porque en ese momento los anarquistas en general, o la anarquía, los que estaban en grupos, mujeres y hombres, no se cuestionaban la libertad de la mujer, o sea, creían que como vivían en ese momento, que pues básicamente sería la mujer en la casa, a lo mejor sí trabajaban, pero de una manera diferente, ¿no? Cosas diferentes, y se veía pues una brecha muy, muy diferente. No se cuestionaban eso, o sea, solo se cuestionaban pues la libertad en general, pero las mujeres incluso en la lucha no tenían el mismo espacio que tenían los hombres, y solamente había como, o sea, no se cuestionaba, y creo que en algún momento ya Bakunin y de Jacques se empezaron a cuestionar un poco, o sea, sí hubo algunos escritos donde dijeron, bueno, es que también tenemos que buscar la libertad de ellas, ¿no? De ella y nosotros, o sea, en general, pero con enfoque a saber que ellas tienen un tipo de opresión que es diferente a la nuestra. Uh-huh. Y bueno, eso como en general, hablando en general, pero bueno, ellos nada más lo dijeron así, ¿no? Y también Emma Goldman, ¿no? Ajá, y Emma Goldman, bueno, eso ya no lo investigué tanto de cuándo empezó a hablar sobre eso, pero tú sabes. Bueno, ahorita lo digo, pero termina. Bueno, y bueno, en la Revolución Civil Española hubo un grupo de mujeres que dijeron, bueno, estaría bien hablar de esto, que ellas empezaron como intuitivamente a darse cuenta de que había algo ahí que iba más allá de la lucha que sí se estaba dando en ese momento feminista, pero era la lucha feminista del sufragio, ¿no? Que buscaba el voto de la mujer. Y ellas criticaban a esas mujeres de cierta forma, porque decían, no, es que no basta con eso, no basta con poder votar, no basta con tener la igualdad de derechos ante la ley, va más allá de esa posibilidad. Entonces ellas empezaron a darse cuenta de manera intuitiva que había algo más ahí. Uh-huh. Y decidieron hacer una revista. Sí fue una revista, ¿no? Sí. Uh-huh. No sé si también se llamaba, si era un grupo, eso la verdad no me acuerdo, pero como tal se llamaban Mujeres Libres. Y pues entre ellas lo que hacían era discutir cosas que tenían que ver con lo que ellas sentían que estaba mal entre la relación entre hombres y mujeres y sus derechos también. Y pues ahí poco a poco se empezaron a crear un espacio donde ellas podían hablar sobre eso, pues, y creo que eso fue muy importante para ellas, tomar un liderazgo un poco más grande en la lucha feminista y anarquista. Sí, y que también pues la crítica a sus compañeros, ¿no? De pues sus parejas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, leí que una de ellas se llama Lola Iturbe, dice que pues que los hombres dejan la puerta, o sea, porque en ese momento como que sí había pues o sea, los hombres sí admitían como que, bueno, supongo que también por la presión de este movimiento que dices de las mujeres, uh-huh, porque los hombres ya empezaron a hablar de liberación de la femenina, ¿no? Sí. Pero que ella también llegó, o sea, como que se llegó a criticar eso porque dice, como dejan en la puerta de la casa el ropaje de amantes de la liberación femenina, y cuando entran a la casa se conducen a la compañera, o sea, a la pareja, uh-huh, como maridos vulgares
y comunes y corrientes, ¿no? Como, Sí. pues esa crítica así más fuerte, ¿no? Sí, que es algo pues actual también, pero sí es cierto, o sea, en ese momento, sí, o sea, los hombres a lo mejor empezaron a hablar también de eso, los anarquistas. ¿No, Salí? ¿Me oyes? ¿Ahora? ¿Me oyes? Ah, se cortó, vuelve a... ¿Dijiste que en ese momento qué? Así que sí, o sea, creo que es una crítica que tú estás haciendo muy actual, pero creo que sí en ese momento se empezaron a preguntar por primera vez qué tipo de opresión había en la mujer, pero como tú dices, o sea, nada más acaba la lucha y ya se iban para otro lado, y pues, o sea, a lo que me refiero es que no eran congruentes con eso, ¿no? Porque, pues, ese es el anarquismo sí busca la liberación de ambos, pero no se habían preguntado eso. Y, pues, sí. Sí. Y de Emma Goldman, pues, bueno, Emma Goldman también, bueno, ya es ay, no me acuerdo bien de qué países, Yo tampoco, a ver, déjame investigar. pero es ay, bueno, ahorita lo buscas, y dices, pero yo como mucho tiempo de su vida, una gran parte de su vida en Estados Unidos, y pues ella pues también criticaba eso, o sea, ella aportó muchísimas ideas al movimiento anarquista, pero también a esa crítica hacia muchas cosas de las mujeres, ¿no? Como ella también habló mucho tiempo acerca de pues de la prevención de la natalidad, como pues de tomar las pastillas anticonceptivas y todo eso de la píldora. Ah, sí. También habló, por ejemplo, del puritanismo, como la crítica total al puritanismo pues que ha entorpecido mucho como también esa liberación de las mujeres, ¿no? Como tener pues castigo a pensar ciertas cosas o a aceptar como las cosas que te gustan o no decirlas en voz alta porque parece que son perversiones, pero pues que en realidad ella decía pues que eran totalmente naturales y que no debemos por qué pues quitarlas o tratar de no ser así, no sé. Sí, y creo que eso fue como algo muy importante como de la teoría anarquista, o sea, anarquista en cuanto a lo feminista, porque ahí empezó a haber también una diferencia entre lo que ellas buscaban, o sea, porque por un lado había otros movimientos feministas que lo que buscaban era el sufragio o también buscaban como a esto que le llaman como lo cultural, las feministas culturales, que lo que querían era encontrar ¿cómo se dice? Como emparejarse ¿A los hombres? no sé, pues no sé a qué te refieres, no sé qué quieres decir. Sí, no, más bien me refería a que ellas buscaban encontrar como la esencia, eso es lo que quiero decir, la esencia, no me acuerdo la palabra. Una esencia de la mujer o algo que la hacía única y hacer una cultura feminista, o sea, que no fuera esta cultura machista, que fuera feminista, o sea, que las cosas que tenían que ver con la mujer, que no sé, pues, o sea, como cosas que tenían que ver con la mujer, como ternura, no sé, la verdad es que no estoy segura como que era lo que decían que tenía la mujer, pero decían que era lo que se buscaba y que en cierta forma también lo agarraron las feministas anarquistas, que era como decir, ok, esta es la cultura que tenemos, que está dada y está impuesta por un sistema tal, que en ese momento no decían patriarcado, pero nosotros vamos a buscar una cultura femenina, que el femenina en el sentido positivo, ¿no? De una cultura donde las mujeres nos queramos, donde no tengamos que odiarnos, donde se pueda buscar, no sé, ¿sabes? O sea, como ese tipo de cosas. Sí. Pero las feministas también hacen mucho énfasis en que además de eso, se tenía que buscar lo que tú acabas de decir, que es la libertad del cuerpo y alejarse también de la moralidad, de los rasgos morales también de la religión y de la sexualidad, ¿no? Entonces, o sea, como que eso también fue muy importante. Sí. Porque ellas creían que ahí también había una gran problemática, que no nada más era cuestión de cultural, porque y también criticaban mucho, que no sé si eso también supongo que también Emma Goldman lo dijo, pero criticaban también que había movimientos que se decían a políticos, o bueno, o más que políticos, como que se tenía que buscar el feminismo más allá de lo político, y es como, ¿cómo separar lo político de
de lo que nos está sucediendo, ¿no? Sí. Sí. Y que al final no puedes separarlo porque lo que te sucede es político, ¿no? Porque es parte de un sistema, pues un sistema pues político, no sé cómo decirlo. Y si lo separas no tiene sentido porque todo lo que te sucede está como quien dice preestablecido por esas cuestiones políticas, pues. Sí. Porque, bueno, no sé explicar ajá. más eso. Ahí sí. Pues bueno, más bien yo iba a decir que, o sea, la otra postura, la contraria, sería que yo, o sea, había un grupo, o hay, todavía puede que haya, no sé, Ujú. que decían, no, es que lo político o lo histórico son cosas impuestas por el masculino, ¿no? Por el hombre, por lo masculino, entonces nos vamos a quitar esas teorías y a partir del cero, como quien dice, vamos a crear nuestra propia identidad. Pero bueno, eso es lo que los feministas decían, no, o sea, no tenemos que deslindarnos de lo que ya han dicho, aunque sean hombres, aunque sean mujeres, las que les hayan dicho, vamos a aprovechar y a través de eso vamos a buscar una liberación de nuestro cuerpo, porque de verdad, eso creo que es lo más importante del feminismo anarquista, yo creo. Sí. Y bueno, eso fue como en los 30 y creo que también, esto me acuerdo bien, es que la verdad es que leer tanto, como que a veces no se te ha pasado, pero te mezclas todas las fechas. Sí. Pero creo que ahí también, o sea, junto con el, o sea, de hecho, creo que no lo he mencionado, de que ellas no se decían anarcofeministas, creo que ni siquiera no se decían ni feministas, o sea. No, hablaban como acerca de la liberación femenina, sí. Ajá, o sea, el término feministas, no sé si lo estaba mal visto o ni siquiera se decían a ellas mismas. No, así. yo creo que, bueno, no sé, la verdad es que no sé cuándo, si alguien sabe, ahí, que nos comente ahí, por favor, ahí sí. ¿Cuándo fue como que se acuñó este término? ¿Qué onda? Ahí. ¿Pero de qué, del feminismo? Pues sí, como tal el término feminismo, ¿no? O y también Sí. de anarcofeminismo, pues sí. Bueno, lo de anarcofeminismo sí lo sé, pero lo de, ahí no se decían feministas, creo, pero sí buscaban la liberación de la mujer. Sí. Pero lo que iba a decir, pues no sé si también ibas a decir que, bueno, eso fue en los 30, pero ya en los 60 fue lo de los... pues que también se empezaron a cuestionar esas cosas del feminismo radical y eso. sí. La verdad es que, o sea, y a eso iba, que no me acuerdo si desde los 30 ya empieza el feminismo radical o es hasta los 70. Pues es que ¿Seguro? seguramente ya estaban esas problemáticas ahí, ¿no? O sea, las mujeres en España ya lo decían, o sea, en los 30. Decían, Sí. se daban cuenta de eso, ¿no? Digamos, a lo mejor no lo ponían tan en palabras, digamos, pero pues ahí estaba y siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, pero lo que pasó en los 60 es que lo empezaron a, no sé, a visualizar, como a hablar más de ello, no sé. Sí, o sea, y eso es a lo que iba a ir. Creo que desde los 30 ya había esto que se llama feminismo radical. Y que las anarquistas también eran parte. O sea, hay como que yo siento que no hay una manera muy fácil de separar a unas de otras en los 30 todavía. A pesar de que, obviamente, pues unas están en el movimiento anarquista, ¿no? Pero desde entonces creo que sí había una diferenciación entre las feministas que hablaban de sufragio y las feministas que hablaban de cosas que no tenían que ver con lo que se hablaba en boca de todo, ¿no? Sí. Que eran las radicales. Ahora, es muy importante eso, ¿no? Que lo radical, ya voy a hablar más bien como de, bueno, hablemos, no sé si también tú, pues, pues de los 70, ¿no? O 68 más o menos, pues, donde surge esto, el anarquismo radical, ¿no? O sea, ¿qué es el anarquismo radical? Creo que ahí es importante como detenernos un poco nada más, o sea, como explicar un poco por qué es radical. ¿Pero radical o anarquismo radical, dijiste? ¿O feminismo radical? Feminismo, perdón, feminismo radical. Y que también el anarquismo pues es radical, ¿no? Pero, ¿qué es el anarquismo, el feminismo radical? Es buscar o sea, ¿qué es lo que buscar la liberación de la mujer, pero sabiendo las raíces de esa opresión, ¿no? De esa diferencia de género, de sexos. Y esa es la radical. Radical significa raíz, de buscar en la raíz el cambio y el problema, ¿no? Que creo que es importante saberlo, pues, porque a veces como que se critica que algo sea radical, el anarquía radical, pero no tiene nada de malo, porque creo que eso a mí me chocó mucho cuando lo supe hace poco que lo leí, porque muchas cosas importantes como el patriarcado, que fue un término que se empezó a usar ya hasta los 70, que ahorita lo usamos todos los días, ¿no? O sea, decir, es que el patriarcado, saber que lo que a ti te sucede en tu casa,
la opresión de los hermanos y hermanas, porque también las mujeres pueden ser machistas, o de, no sé, tu mamá o de quien sea, también tiene que ver con algo personal, ¿no? Pero todas esas cosas que son el patriarcado, lo personal es político, y todo esto son cosas radicales, son cosas que buscan el problema en la raíz, en lo radical. Entonces, no sé, como que se hizo chido saber eso, ¿no? Saber que la postura de una puede ser radical y eres feminista radical en ciertas cosas. No sé, ¿qué opinas? Sí, pues tal cual eso. Y pues yo también pienso decir, pues como decir que algo radical, pues es eso, ¿no? Y toda la raíz. Aunque, bueno, ya definimos más o menos qué es radical, pero pues nada más como decir que hay como o sea, hay muchas divergencias en el feminismo también. Uh-huh. Y muchas mujeres han decidido o han propuesto estrategias como para ir a la raíz, digamos, y en ese sentido hay como muchas divisiones también. Pero bueno, yo no la sé bien porque a veces se cree que feminismo radical es hacer ciertas cosas, ¿no? Pero Sí. pues en realidad ahí ya entran otras teorías que ya es como una interpretación del feminismo, ¿no? O Sí, de o sea, la opresión de las mujeres, pues, en dónde está la opresión y todo eso. sí, creo que el anarcofeminismo comparte muchas cosas con lo que sería el anarquismo radical, pero a partir de los 70 se empieza a ver como un desarrollo mucho más fuerte y más como caminos, ¿no? Un camino que las anarquistas, las anarcofeministas toman y que sí toman muchas cosas de lo radical, pero que también hay muchas feministas que se dicen radicales que buscan, por ejemplo, la separación, ¿cómo se dice? De hombres y mujeres. ¿Cómo se dice eso? ¿Se dice el separatismo? Ajá, el separatismo. Hay mujeres que son separatistas también y esos también son radicales. Y Pero hay muchas divergencias del radical, ¿no? Como tú lo dijiste. sí, y que bueno, es hablar de, solo como decir de separatismo, o sea, creo que, o sea, hay como ciertas diferencias un poco, o como más bien cosas que se tienen que decir acerca del separatismo. O sea, el separatismo a veces, pues en general, yo pienso, pues, casi siempre se busca el separatismo, porque como nuestros problemas, como ya dijimos, o sea, la opresión de las mujeres está en lo personal, muchas veces estos grupos como separatistas, que quiere decir que no hay hombres, pues han servido mucho, ¿no? A lo largo de la historia. Incluso en esa revista que dices de Mujeres Libres, Uh-huh. ellas solo aceptaban mujeres, no Sí. podían escribir. Ellas las escribían y era de mujeres hacia mujeres. Creo que lo que leí es que la única hombre que aceptaron era la persona que hacía los dibujos y que hacía la maquetación de la revista. En ese sentido, pues es una práctica muy típica en el feminismo. Y en el no anarquismo también. siento que no es, o sea, no tiene nada de malo, porque volvemos a que lo personal es político y se tiene que comentar entre nosotras nuestros problemas, ¿no? Para después poder, no sé, cómo llevarlo hacia la vida, o no Sí. sé. Sí, Y lo que dices, como, no sé si te referías también a que existe como otra táctica de otras feministas, que es el lesbofeminismo, que es como la táctica es que excluir por completo a los hombres y incluso como solo relacionarse entre mujeres, pues. Sí, a eso también me refería, pero si te das cuenta también es separatista, o sea, sí es lesbofeminista, pero también separatista, o sea. Sí, y por eso quería como dar esa como no sé, como explicación. Como una acotación, ¿no? Y yo creo que está bien, porque yo también estoy de acuerdo en que sí tiene que haber un espacio pues solo para nosotros. Sí. Pero, o sea, a lo que yo iba es que, por ejemplo, en las anarcofeministas, no sé, o sea, ahorita, en la actualidad, puede que, y antes también, sí puede que haya separatismo, y así como tú dices, ¿no? Esos grupos especiales que sí nos necesitamos urgentemente. Pero a lo que me refiero es que, o sea, a diferencia de eso que tú decías del separatismo completamente, o sea, de que las mujeres luchan nada más ellas solas, en el anarcofeminismo, bueno, no sé si es anarcofeminismo, o sea, yo estoy dudando, pero lo que iba a decir es que la anarquía y también o sea, yo por ejemplo, yo soy anarcofeminista, voy a llamarme así, pues, y yo busco la liberación de la sociedad, de mí misma, sí separatistamente, bueno, sí de manera separatista cuando hablamos de feminismo, pero también se busca una liberación junto con los demás, o sea, no nada más yo sola, ¿no? O sea, también, o no nada más yo y mis amigas solas, también se busca una liberación
conjunta. Creo que eso también tiene que ver con el anarquismo, pero no sé tú qué opinas, si estás de acuerdo o no. Pues sí, estoy de acuerdo con tu forma de pensar, aunque pues yo pienso que, o sea, no estoy segura, pero seguramente hay muchas mujeres que, como muy variadas, y que seguramente también, que también tienen unas estrategias diferentes, ¿no? Sí, O sea, sí. quizás haya mujeres que se digan como lesbofeministas, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, por Sí, eso no, sí, no sí. sé, no creo que sea como algo, como ley, digamos, Ajá. que haya como tal, el anarcofeminismo es esto, pero sí están esas bases como, pues que no sé, pues para mí también sería como la liberación de por completo, ¿no? De Porque, todos, no sé, pues se me todos. figura que somos la mitad de la población, ¿no? Y ni modo que hagamos un país de mujeres, o sea, no entiendo, pues, pero, Sí, sí, bueno, sí. más allá de eso, pues sí, creo que, mm, no sé, no sé qué creo, No, pero o sea, creo que lo que acabas de decir está muy interesante, o sea, tienes razón porque está chido saber eso, ¿no? Que no hay como tal un tal tipo de mujeres que son anarcofeministas o que son de tal manera, o sea, es como una mezcla de varias cosas que tú vas acuñando según lo que a ti te llame, lo que a ti te haga sentido, ¿no? O sea, no tiene por qué haber así de que leyes que te digan cómo ser o qué hacer o no, pero sí tienes razón, o sea, sí está chido saber eso, pues. sí. Y mm, yo también quería comentar lo de la interseccionalidad porque es importante. Ay, sí. Sí. Pues que, bueno, este libro que estaba leyendo, habla de eso, ¿no? Que, pues que también hay que, pues no sé, que la forma de ver la opresión de las mujeres, como en Estados Unidos o en Europa, pues siempre era como de, sí, las mujeres somos oprimidas por igual y nos tenemos que proteger entre todas y así. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una divergencia de de las feministas negras que dijeron, pues bueno, o sea, sí nos oprimen a todas, pero no, a veces por ser de cierta raza nos discriminan más, ¿no? Ujú. O algo histórico, ¿no? Que históricamente como los negros pues han sido llevados a otros países como Estados Unidos, desde África, para, para ser esclavos, ¿no? Y que ahí también hubo mucha, por ejemplo, las violaciones a las mujeres negras en los campos de algodón. Sí. Y esa opresión, que es histórica, es colonialista, pues se traslada a hoy en día, ¿no? O sea, no, digamos que no hay esclavos, pero como en el sistema, la gente como con menos como posibilidades económicas, digamos, o así como físicas, están por lo general racializadas, ¿no? O por Sí. ejemplo eso que sea de las maquilas, pues son países como, pues también racializados, o sea que pertenecen a un grupo racial como en países pobres, Sí, y como que también se negros. mantiene eso, ¿no? O sea, se mantiene lo mismo como, y puede que, o sea, como que estabas leyendo que es como algo histórico, pues, y que pues tiene que estar conjuntado en todo esto, ¿no? Si no tiene sentido pues hablar de feminismo si no se lucha contra esto racial, no sé cómo decir, como racismo. Sí, o sea, se tiene que tener como una conciencia de clase y de raza, siento yo, o sea, porque, o sea, igual en el anarquismo, ¿no? Creo que en ambos es necesario saber, ser consciente de todo esto, porque si no lo tienes claro, creo que estás luchando contra algo mucho más grande de lo que te imaginas, ¿no? O sea, con algo que no, ni siquiera eres consciente, es como Sí. no sé, como tratar de luchar contra algo y estás dejando afuera a mucha gente, ¿no? O sea, decir, ay, si es que nuestros problemas son, no Son sé, no iguales. tener trabajo, ¿no? Sí, pues O es lo mismo que podrán hacer los hombres en el anarquismo, ¿no? sin O pensar en nosotras. Es como decir, como, pues es que nos oprimen por igual, ¿no? Es como algo, no igual, pues no lo puedes poner al mismo como nivel, seres humanos. Ajá. pero algo así como de Sí, querer, como nos querer oprimimos no por ver la igual. realidad, pues. Sí, como nos oprimimos por igual por ser humanos, ¿no? Pero sabemos que cada ser humano, o sea, cada grupo social, o sea, en este caso las mujeres también somos diferentes, de manera diferente oprimidas, y también si eres negra de otra forma, y si eres indígena de otra forma, y así, ¿no? O sea, entonces creo que sí está bien chido saber que la interseccionalidad y ¿cómo se dice? O sea, saber cuál es, o sea, la conciencia de raza y clase, eso es importante. Sí. Y también como,
ay, no sé cómo agregar ahí, como ya estamos criticando un poco a los hombres, ahí sí, podemos seguir haciéndolo, ahí, no te creas. Sí, bueno, sí, pues, o sea, decir como, ya vimos estos patrones en la Revolución Española, que las mujeres empezaron pues, a ver esos problemas como que no solamente era la liberación de la sociedad, sino que también de la mujer. Y también en los 60 hubo muchísimos grupos feministas que en estos grupos como políticos, como, no sé, el anarquismo, el comunismo y así, empezaron a criticarlos ahí porque o sea, había ¿cómo se dice? Como un machismo y sexismo como horrible, ¿no? Y que hoy en día también se replica, ¿no? O sea, y como hoy en día está como, digamos, se habla mucho de feminismo, pues muchos grupos también han querido como agregar como el componente de feminismo a su movimiento, pero no solamente es agregarlo, ¿no? El hecho de, no solamente es como decir, bueno, ya, sí, apoyo el feminismo, sino que también se debe de criticar todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? No porque, o sea, digamos, el movimiento feminismo es de mujeres, ¿no? Y para mujeres. Pero muchas veces los hombres entorpecen eso, ¿no? Y como que no quieren hacer nada porque, pues por un lado se dice que el feminismo pues debe ser realizado por las mujeres, pero no, eso no quiere decir que no puedes hacer nada si eres hombre, digamos. Sí, y también dejar de ser, bueno, sí, como dar espacio para que las mujeres también, o sea, con la perspectiva también feminista y también anarquista, de ser autónomas y ser libres. Creo que de los hombres y también las mujeres, pero bueno, ahorita los hombres primero, tienen que dejar un espacio para que las mujeres podamos ser autónomas, también liderar algunas iniciativas en los movimientos y pues no sé, para tener más o menos como un espacio mucho más libre, ¿no? Donde no te sientas todo el tiempo con miedo de hablar, donde sientas que te van a mansplainear, o sea, como que siento que sí es muy importante eso. Sí, también, y también en sus relaciones como de todo el día, ¿no? De cada día, digamos. Sí, también. Que, o sea, ok, apoyas el movimiento feminista, o sea, ya lo entendiste y está muy bien, pero o sea, el feminismo tiene que ver con la vida personal también, o sea, y también el anarquismo, digamos. Entonces, ¿cómo cuestionas? ¿Cómo te comportas ante tu mamá, no sé, o ante tus parejas? Cómo o sea, tus amigos hacen a veces comentarios machistas porque no le dices algo, ¿no? O sea, no nada más irte a una marcha a poner carteles de que amas el feminismo y así, o sea, que bueno, cada quien sabe, ¿no? Cada quien sabe lo que hace, pero hay formas también de apoyar más fuerte, que es como educándote a ti mismo y no entorpeciendo como el movimiento y además como tratando de no ser tanta mierda, o sea, la neta. Sí, y de hecho se nos olvidó comentar una de las cosas que también las anarcofeministas empezaron a tomar conciencia y también como a tenerlo muy claro, y también las radicales, que es que se rechazaban la actitud dominante masculina, que eso es muy importante porque una de las cosas más importantes, bueno, ya me estoy rijando un buen, pero es importante, creo, que una de las cosas que se pusieron, o sea, que sí se identifican mucho a las anarcofeministas, es que criticaban ¿cómo se dice? El poder como tal, o sea, en sí mismo. Porque, o sea, hay este otro lado del feminismo que dice, no, es que queremos que nosotros también tengamos el poder, ¿no? El poder de hacer cosas como los hombres hacen cosas, pero en el anarcofeminismo también es súper importante que critiquen el poder como tal y dicen, no, es que no tiene que haber jerarquías, no tiene que haber que yo como mujer soy más fuerte que tú o yo voy a oprimirte como hombre, no, o sea, en el anarcofeminismo dicen, no, es que cualquier tipo de opresión o cualquier tipo de poder, relación de poder, es buena, es mala, sea de quien sea. Entonces, pues lo que decían también era que la actitud masculina del dominio, que es muy constante en la actualidad y era muy constante, de siempre estar queriendo, pues no sé, como abarcar el espacio, ¿no? Querer hablar más. Ser protagonistas, ¿no? Ser protagonistas, no dejar hablar a las mujeres o a decirle, ay, a ver, que hable, no sé, como que mucho, ¿no? Como que como la princesita que va a hablar y que vas a tener que explicarle al final, la mansplaining también. Sí. Y pues creo que es muy importante eso también, está muy chido, pues pensar en que si el anarquismo busca también como eliminar las jerarquías y que todos tengamos como espacios
libres de relacionarte con otros, creo que también el feminismo busca lo mismo y debe de estar muy unido pues al anarcofeminismo y a la anarquía que, como tú dices, o sea, los hombres tienen que cuestionar cómo se relacionan con mujeres, cómo defienden lo que le llaman feminismo ante sus amigos o lo que sea. Y pues en la lucha, ¿no? También dejar espacios, y bueno, en la lucha y en la vida, espacios para que las mujeres también podamos ser autónomas y líderes. Sí, y que bueno, aquí pongo énfasis en que la verdad es que los hombres, o sea, que por lo general la gente que tiene privilegios no los va a soltar y nosotros tenemos que tomarlos. O sea, si los hombres quieren ayudar en algo está bien, pero si nos está escuchando, ay sí, mujer, ay sí. Tú, O sea, sí, tú. sí, o sea, nosotros nos tenemos que arrebatarles lo que nos están quitando. No quiere decir que los queramos matar o algo así, pero tenemos que tomar el lugar que nos pertenece y luchar por ello, porque no nos van a dar de gratis y así va a ser, o sea, la verdad. Y Sí. pues, cada quien buscar su libertad, ¿no? Sí, Porque tenemos que empoderarnos nosotras mismas, no que alguien llegue a decirnos que, o ayudar, o bueno, sí ayudarnos pues, pero no, nosotras mismas también tenemos que hacerlo, pues. sí, como no esperar a que ellos nos den el espacio, ¿no? También nosotros podemos abrir el espacio y ya, ¿no? O sea, tratar Sí, de... porque o sea, si nos esperamos, pues la pero- verdad es que no van a querer soltar sus privilegios. Ay, Sí, o a lo mejor sí, pero no todos, la verdad. Y eso nos queda Ajá. claro diariamente. sí. Sí. Y de eso me acordé de los situacionistas, que también las anarcofeministas tienen mucha... Como que se inspiran mucho también en ellas y ellos, los situacionistas. Porque ellos también decían que hay un sistema más grande de relaciones de poder Ujú. y que hay que crear situaciones para que rompan los patrones de socializados y aceptados de cómo se debe ser mujer o hombre. Así de que entonces está chido, ¿no? Como tú crear una situación o situaciones en la vida que rompan con esos patrones. Sí, o sea, como no decir como de, no, pues ya que suceda un movimiento, ya me uno, ¿no? Sino que, pues hoy puedo hacerlo, ¿no? Que tú puedes crear esa situación que dices, ¿no? Sí, o sea, No vas a, no, es como aceptar de otra forma la realidad, pues. sí, relacionarte con la Híjole. gente de otra manera creo que ya es muy anarcofeminista. Y ya. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que son las preguntas. Tenemos una pregunta de mi querida amiga, Laura. Y bueno, ella pues me estaba comentando que le gustó mucho el programa. Ella escuchó el de desobediencia civil. Dice que le gustó muchísimo. Y que... Muchísimo. Sí, muchísimo. Bueno, dijo que le gustó mucho, pero yo voy a agregarle muchísimo. Y bueno, dijo que si podemos comentar, como hacer un comentario o algo así, como de que, como por ejemplo que estás hablando con tus amigos, que son hombres, pues, y que de repente tú le dices a alguien que está cometiendo un acto machista como de que está mal y te contestan como de, ay, feminazi y así, ¿no? Jaja, jiji. Y bueno, si quieres decir acerca de algo de eso, Ay, pues es que está bien complicado porque la verdad es que yo diría que ya esas cosas, pero no te juntes. Te creo. Bueno, pues es que siento que ese Te tipo de insultos, como de feminazi, a lo mejor a mucha gente puede creer que es gracioso, Sí, pero pues lo que está haciendo es como deslegitimizando el movimiento feminista. Y ese término se usa para eso, ¿no? Para hacer como si fuera un chiste, como estar así como que... Como si estar oprimidos es un chiste, ¿no? Como si fuera gracioso una exageración. que nos estén matando, que nos estén violando cada día y que queramos cambiar eso y como si eso fuera gracioso, pues sí, la verdad es que no lo es. Y pues si lo haces o si eres hombre y estás en espacios en los que como se hacen esas cosas, pues deberías de hacer algo al respecto. Ay, sí. Y Sí, si ya eres porque- mujer, pues, no mames, qué horrible. Sí, porque siento que también en ese tipo de espacios, o sea, con amigos, o amigas, o sea, también amigas, pues, también ahí entra lo de personales políticos, siento, porque a veces como que creemos que la lucha está en la marcha, o en Ajá. los grupos de conversación, o en los coloquios, o lo que sea, pero se nos olvida que cada día, cada momento, cada relación, cada decisión que haces y cada plática que tienes, ahí está la lucha, o sea, ahí está el cambio feminista que quieres, o sea, no puedes deslindar lo que están diciendo tus amigos, porque decir, ay, no, es que estamos platicando entre compas aquí
aquí, ¿no? Mientras comemos, ¿no? O sea, ahí también tienes que saber que tienes que respetar, pues, no sé si me entiendes, porque a veces como que creemos que está en la marcha, pues. Sí, o sea, si eres un tirano en tu casa y afuera eres como Gandhi, pues la neta no tiene sentido tu vida, o sea, Sí, tienes que ser coherente con lo que haces personalmente porque hay, o sea, la lucha comienza en tu casa, o sea, en sí, tu y es lo más familia, importante. y yo en creo. tus relaciones con las personas que tienes cercanas, pues. Sí, es lo más importante. La otra es secundaria, yo creo. Lo más importante es tener ese tipo de cambios en la vida personal. Sí, o sea, tampoco digamos que ya porque seas chido en tu casa ya no vas a hacer nada, ya no vas a querer cambiar nada, como, pues no, también tenemos que cambiar el sistema para eso, ¿no? Pero pues eso es lo esencial, ¿no? Siento Sí. que si no Sí, eres es coherente con lo que piensas, si te crees como muy chido y como muy chida, pues, y no cambias como tus aspectos personales, pues no eres coherente contigo mismo, pues. Sí. Y por último, entramos a la última sección que se llama, ¿cómo dijiste que se llama? Secciones spam. La de spam. Recomendaciones. Creo que no se va a llamar así, no te creas. Bueno, yo voy a dar una recomendación que ya había dado, pero la voy a explicar un poquito. Esta recomendación es la película Vivir para Luchar. En realidad dura como 30 minutos, está muy corta. Es una película brasileña que fue creada por una directora brasileña. Es acerca del movimiento anarcopunk en Brasil. Y está interesante porque pues es del año pasado y ella se la pasó viajando por todo Brasil buscando pues mujeres que hubieran participado en el movimiento anarcopunk. Y mucha gente decía que no era cierto, que no existía y que había habido muy pocas mujeres que habían participado en ella. Pero en realidad ella, investigando más, se dio cuenta de que sí hubo, ¿no? Hubo muchas y también pues está como interesante como documental porque ahí también como pasan por las mismas cosas que estamos platicando en el movimiento anarquista, que pues que los hombres también igual, ¿no? Como que trataban de, según eso, ser iguales a ellas o como tratarlas bien y eso, pero se seguía viendo como esa cosa y se tuvieron que empezar a juntar como ellas solas para hablar de esos problemas que tenían, ¿no? Sí. Y esto fue como en los años, pues, desde los años 80 y así 90, digamos. Y bueno, está chido, o sea, si hay gente que no le gusta el punk, pues, de todas maneras está interesante porque, pues, muchos años, y todavía un poco, pues el movimiento anarquista fue en mucho sentido punk, ¿no? O sea, se dio mucho en esa contracultura, digamos, porque pues es muy, pues no sé, como que se conjunta muy bien. Y está chido, si no les gusta deben escuchar punk, está chido. Y no sé si Ya. una recomendación A través de la película. y a través de la película que descubran el punk. Sí. El punk no solo son los Sex Pistols, hay cosas también más chidas. Sí, yo de Y más feministas, muy chidas. mujeres que cantan chido. Sí. ¿Y tú tienes alguna recomendación, Araceli? ¿No? No. Hoy no. ¿Algún saludo que quieras mandar? Saludo a las amigas del mundo. Sí, saludos. Y bueno, pues esperamos traer como temas más interesantes. Bueno, de hecho, hicimos traer como varios temas chidos que estamos preparando. Nuevos Y- invitados. Sí, y tenemos un invitado. Ahí sí, bueno. Nuevos tenemos- invitados. Sí. Y prepárense para ver cuáles son nuestros invitados en nuestros temas. Y si quieren dejarnos sus comentarios, de verdad está muy chido. Que nos comenten qué les pareció, qué opinan, Sí. o qué les gustaría escuchar, o lo que quieran. Pues nos mandan mensajes. Y también pues ahí les dejamos el link para que vean la película. Creo que sí está fácil, ¿no? Sí, pues las cosas que podamos compartirles de las cosas que dijimos hoy, ahí van a estar en los comentarios para que también los chequen. Y ya. Bueno. Si quieren suscribir, pues tienen la campanita. Sí. Bueno. Bueno, adiós. Bye.